Era una tarde calurosa de verano en Madrid. La ciudad estaba llena de vida, como siempre, pero algo en el aire esa tarde parecía presagiar que algo grande estaba a punto de suceder. El bullicio de las calles, el dulce olor de los churros recién hechos y el sonido de las guitarras flamencas de fondo formaban parte del escenario cotidiano. Pero ninguno de esos detalles lograba aliviar el nudo apretado en el estómago de Clara. Clara era joven, pero sus manos temblorosas delataban una profunda ansiedad. Con su uniforme sencillo de camarera, corría de un lado a otro, intentando atender a todos los clientes que, como siempre, se mostraban impacientes. Trabajar como camarera en un restaurante de lujo en el centro de Madrid no era fácil, y ella lo sabía. La presión era constante. Sin embargo, nada de eso era comparable con lo que estaba por suceder en las próximas horas. Estaba a punto de ser humillada nuevamente. «Oiga, Clara, ¿qué está haciendo aquí?». La voz áspera de don Carlos cortó el aire. Clara se giró inmediatamente, sabiendo que ese hombre arrogante e insoportable era el último cliente que quería ver en ese día. Don Carlos era el heredero de una de las familias más ricas de Madrid, y él se aseguraba de recordárselo a todos, una y otra vez. No solo tenía dinero, sino que disfrutaba de su poder y le encantaba usarlo para pisotear a quienes consideraba inferiores. Clara había trabajado allí durante años, siempre con el mismo trato frío y distante de don Carlos, pero hoy algo en su actitud la desconcertaba. Él la miraba con desprecio, pero algo en sus ojos parecía diferente. Clara no entendía por qué, pero el nudo en su estómago se intensificaba con cada segundo. «¿Qué pasa, Clara? ¿No sabes cómo servir una copa de vino?». Él se burló, mirando su bandeja con desdén. Clara tragó saliva, resistiendo las ganas de responder con veneno. Sabía que no valía la pena. Era el mismo juego de siempre. Y en ese momento, lo peor no era la humillación que sentía al ser ridiculizada enfrente de los demás clientes del restaurante. Lo peor era que él la miraba como si fuera invisible, como si su trabajo no tuviera valor. En su mundo, las personas como ella no existían. Pero Clara no se dejó vencer. Aunque su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban, sabía que debía mantener la compostura. Su dignidad estaba en juego, y no dejaría que alguien como él se la arrebatara tan fácilmente. El tiempo pasó lentamente, y mientras servía la mesa de don Carlos, ella pensaba en cómo el destino la había puesto frente a él una vez más. La misma situación, el mismo desprecio, la misma humillación. Pero lo que Clara no sabía era que el destino, esa tarde, tenía preparado un giro que cambiaría todo. El sol se iba poniendo lentamente, teñiendo de dorado las calles de Madrid, mientras Clara intentaba mantener la compostura, pero la tensión en su pecho era evidente. Las palabras de don Carlos aún resonaban en su mente. Cada día era una lucha, un recordatorio constante de su lugar en la sociedad, uno que estaba destinado a servir, a estar siempre al margen, invisible para los ojos de los poderosos. Al terminar su turno, Clara recogió su bolso con rapidez, ansiosa por salir de aquel lugar. El restaurante estaba lleno, como siempre, y el bullicio de la clientela ya no la afectaba tanto como al principio. Sabía cómo funcionar en ese mundo. Callada, eficiente y discreta. Era la forma de evitar problemas, de no llamar la atención, de sobrevivir. Esa noche, como tantas otras, Clara caminó por las estrechas calles del centro de Madrid, atravesando el laberinto de callejones empedrados que la llevaban a su pequeño apartamento en el barrio de la Latina. Al caminar, su mente no dejaba de divagar. ¿Qué había hecho para merecer ese trato? ¿Por qué él la miraba con tanto desprecio? No le encontraba ninguna razón lógica. Solo sabía que él pertenecía a un mundo completamente distinto, un mundo donde los sueños de alguien como ella no tenían cabida. Pero esa noche algo cambió. Cuando Clara llegó a su departamento, lo primero que hizo fue sentarse frente al espejo, mirando su reflejo con una mirada crítica. ¿Cuánto tiempo más podría soportar todo esto?
Las palabras de don Carlos no dejaban de rondar su mente. Algo dentro de ella le decía que no podía seguir ignorando el dolor que le causaba. Algo en su interior la empujaba a cambiar, a luchar por algo más que solo ser una sombra para los demás. «No más», murmuró para sí misma, apretando los puños con determinación. En la mañana siguiente, Clara despertó con una sensación diferente. Ya no podía ver su vida como antes. Mientras se preparaba para el día, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si pudiera dejar todo atrás? ¿Y si pudiera cambiar su destino? Mientras se vestía con su uniforme habitual, algo en su interior se quebró. Había tenido suficiente. Aquella tarde, después de otra humillación por parte de don Carlos, tomaría una decisión que cambiaría su vida por completo. En la puerta del restaurante, Clara se encontró con varios compañeros que la saludaron con una sonrisa, pero ella apenas los notó. Estaba perdida en sus pensamientos. Ese día, el mundo parecía ser diferente. El restaurante de lujo, las personas ricas, los clientes que la ignoraban, todo eso se sentía como un espejismo, algo que ya no formaba parte de ella. El destino se cruzaría una vez más con don Carlos. Y esta vez, él no podría ignorarla. El silencio en el aire era palpable cuando Clara entró en la sala sintiendo el peso de cada paso. Pero a diferencia de todas las veces anteriores, esta vez no iba a ser la misma. Clara estaba cambiada. Algo había encendido una chispa dentro de ella, algo que no podía ser apagado. En sus ojos había una determinación que don Carlos no podría pasar por alto. Justo cuando llegó a la mesa donde él se encontraba, los demás comensales comenzaron a susurrar. La figura arrogante de don Carlos, con su mirada fría y su postura imponente, parecía intocable, pero Clara sabía que ya no podía seguir sometiéndose a su poder. «¿Otra vez tú?», dijo don Carlos, levantando una ceja, mirando a Clara como si fuera una molestia. Clara no contestó de inmediato. En lugar de eso, observó la mesa, su bandeja, y lo miró directamente a los ojos con una expresión que, por primera vez, no mostraba sumisión, sino desafío. «Sí, otra vez yo», respondió Clara con calma, sin temor. La sorpresa fue evidente en el rostro de don Carlos, pero ella no se detuvo ahí. «¿Sabes, don Carlos? Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación». El aire en el restaurante se había vuelto denso. Clara, con su mirada firme y una confianza recién nacida, estaba frente a don Carlos, quien no parecía poder creer lo que escuchaba. Ella, la camarera tímida y sumisa, le hablaba con una seguridad que nunca había mostrado antes. Era como si hubiera despertado de un largo sueño, y el rostro de don Carlos, que siempre había sido una máscara de arrogancia, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Él no sabía qué hacer. ¿Quién era esa joven que lo desafiaba con su mirada desafiante? ¿Dónde estaba la Clara, que siempre había estado dispuesta a agachar la cabeza y cumplir con su trabajo sin rechistar? Clara dejó la bandeja sobre la mesa con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su tono. «Creo que he estado soportando demasiado tiempo tu comportamiento, don Carlos», dijo con voz clara, sin vacilar. «Ya no me importa tu dinero, ni tu apellido, ni la gente que te rodea. He decidido que hoy las cosas van a cambiar, y esta vez no seré yo quien se retire». Don Carlos arqueó una ceja como si no entendiera qué estaba ocurriendo. Clara nunca había mostrado esa actitud. ¿Qué había pasado con la joven que siempre se mostraba sumisa? ¿Qué había hecho para que su comportamiento cambiara tan drásticamente? Por un momento, se sintió fuera de lugar. La miró como si fuera una extraña, pero ella no iba a permitir que su inseguridad lo afectara. «¿Qué te hace pensar que puedes hablarme así?», preguntó don Carlos, aunque su voz estaba impregnada de una ligera incomodidad. Ya no era tan seguro de sí mismo. Clara respiró hondo y sonrió levemente sin dejar de mirarlo a los ojos. «Porque hoy no soy solo una camarera, don Carlos. Hoy soy una mujer que tiene mucho más que ofrecer que su puesto en este restaurante». Don Carlos frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Clara continuó, decidida.
No sé qué piensas de mí. Tal vez creas que soy una simple empleada, alguien a quien puedes tratar como quieras, pero he trabajado toda mi vida para demostrar que puedo ser mucho más. Y aunque no lo creas, no necesito tu dinero ni tu poder. Tengo mi dignidad y eso no me lo quita nadie. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Don Carlos, acostumbrado a ser el centro de atención y el dueño de todos los espacios, sintió una extraña incomodidad en su pecho. No estaba acostumbrado a ser desafiado, y mucho menos por alguien que siempre había considerado insignificante. Clara lo observó durante unos segundos, sabiendo que ya había dicho todo lo que necesitaba decir, pero había algo más, algo que no podía evitar. Aunque había decidido ponerle fin a su sumisión, había una parte de ella que sentía una extraña conexión con él. Algo en sus ojos, en la forma en que la observaba, le decía que el sol de la tarde, bañaba Madrid con una luz dorada, reflejada en las fachadas de los edificios antiguos del barrio de Salamanca. Clara caminaba por las calles, sintiendo una sensación extraña en su pecho, mezcla de liberación y ansiedad. Había desafiado a don Carlos, el hombre que siempre la había mirado por encima del hombro, pero algo dentro de ella le decía que ese no era el final. Quizá acababa de abrir una puerta que podría cambiar su vida para siempre. Esa tarde, cuando se sentó en su apartamento, no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había hablado con valentía, sí, pero también había tocado un punto sensible. A lo largo de los días que siguieron, esa acción no solo la había transformado a ella, sino también a él. Don Carlos, por primera vez, había sido confrontado de una manera que no podía ignorar, y eso lo dejó inquieto. El poder que siempre había tenido sobre los demás ya no parecía tan absoluto. La noche llegó, y Clara no dejaba de dar vueltas en su cama, pensando en las palabras que se habían cruzado entre ellos. Mientras tanto, don Carlos también se encontraba inquieto. A pesar de su arrogancia, no podía evitar preguntarse qué había hecho que Clara reaccionara de esa manera. Ella ya no era la joven frágil que había conocido. Había algo más en ella, algo que lo descolocaba y a la vez lo atraía sin que él pudiera entender por qué. Al día siguiente, el restaurante donde Clara trabajaba se llenó de nuevos clientes, pero su mente estaba ocupada en otra cosa. En su mente, un plan comenzaba a formarse. Decidió que no solo iba a mantener su postura ante don Carlos, sino que iba a usar esta oportunidad para cambiar su vida de una vez por todas. No podía seguir siendo la camarera invisible, la que se dejaba pisotear sin protestar. Fue entonces cuando don Carlos apareció en el restaurante. Clara lo vio entrar, pero esta vez no sintió esa mezcla de miedo y sumisión que siempre había experimentado. En lugar de eso, su mirada se endureció y por primera vez sintió que tenía el control. Don Carlos, al verla, notó algo en su expresión. No era la misma chica que servía las mesas sin decir una palabra. Había algo diferente en ella, algo que despertaba en él una extraña fascinación. «Clara», dijo don Carlos, con un tono de voz que intentaba sonar autoritario, pero que parecía mucho más suave de lo que él habría querido. «¿Puedo pedirte un favor?» Clara lo miró a los ojos, sin titubear. «¿Un favor? ¿Ahora te interesa hacer favores?» La pregunta sorprendió a don Carlos, pero no lo hizo retroceder. Sabía que algo había cambiado y no podía negar que, de alguna manera, esa mujer lo intrigaba más que nadie en su vida. «Quisiera hablar contigo», dijo él con un atisbo de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Clara pensó por un momento. Había algo en él que la atraía, algo que la desconcertaba, pero también sabía que este encuentro no debía ser solo una charla casual. Tenía que aprovechar la oportunidad. «Está bien, pero no te acostumbres a que siempre sea así», respondió Clara con un tono desafiante. Ambos se sentaron en una mesa alejada del bullicio, y lo que comenzó como una conversación incómoda se transformó en algo más profundo. Don Carlos le preguntó sobre su vida, sobre sus sueños, sobre lo que la había llevado a tomar esa actitud tan diferente.
Clara, por primera vez, se permitió hablar sin reservas. Narró su historia, su lucha diaria, la sensación de estar atrapada en un mundo que nunca la había aceptado y cómo había decidido que ya no iba a ser una víctima. Lo que Clara no esperaba era que don Carlos, al escucharla, comenzara a cuestionar su propia vida. Él, que siempre había estado rodeado de lujos y poder, nunca había tenido que luchar por nada. Pero ahora, al escuchar a Clara, comenzó a ver su vida desde una perspectiva completamente distinta. Había algo en ella que lo desafiaba a cambiar, algo que le mostraba que el dinero y el estatus social no eran lo más importante en el mundo. El tiempo pasó rápidamente durante esa conversación y al final ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado entre ellos. No solo había una atracción mutua, sino que, de alguna manera, Clara había despertado en don Carlos algo que él no sabía que tenía. Una conciencia sobre la desigualdad, una sensación de culpabilidad por la forma en que había tratado a las personas en su vida. Cuando se levantaron para irse, don Carlos miró a Clara con una expresión que mezclaba respeto y algo más. Algo que ni él mismo podía identificar. Clara, por su parte, sintió que algo dentro de ella también había cambiado. Tal vez este encuentro no era solo una revancha, sino el comienzo de algo más profundo. Madrid, con su vibrante cultura, seguía en su curso habitual. Las calles seguían llenas de vida. Pero Clara, desde aquel encuentro con don Carlos, no veía las cosas de la misma forma. Cada paso que daba parecía llevarla más cerca de una versión más fuerte de sí misma. Aunque el restaurante seguía siendo su refugio, ahora sentía que había comenzado a escapar de las sombras. Don Carlos, por otro lado, comenzaba a luchar con los demonios internos que había ignorado durante años. El poder que había disfrutado sin cuestionarlo, la indiferencia con la que había tratado a los demás, todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Clara lo había sacudido, había tocado una fibra en él que nunca había sido tocada antes. Mientras que su imagen de hombre poderoso comenzaba a desvanecerse, lo que quedaba era un hombre vulnerable, dispuesto a aprender de aquellos a los que había despreciado. Pasaron días desde su último encuentro. Clara, que ahora lo veía de una forma diferente, trataba de mantenerse firme en su nuevo papel. Pero el destino tenía otros planes. Una llamada interrumpió su jornada laboral. Era don Carlos. El hombre que antes ni siquiera la había mirado, ahora estaba buscando su consejo. «Clara, necesito hablar contigo», dijo su voz al otro lado del teléfono, más suave de lo habitual. «¿Qué pasa?», respondió Clara, manteniendo la calma, aunque un nerviosismo crecía en su interior. «¿Podemos vernos hoy? Hay algo importante que necesito decirte». Aunque su tono no dejaba ver su intención, Clara no pudo evitar sentirse intrigada. ¿Qué más podría haber cambiado en él? Recordaba cómo antes su arrogancia era casi palpable, como si estuviera por encima de todos. Ahora, sin embargo, las palabras parecían salir de él con una mezcla de incertidumbre y sinceridad. Se encontraron esa tarde en un café tranquilo en el centro de la ciudad. La conversación comenzó con la típica cortesía, pero Clara pudo sentir que algo más se gestaba en el aire. Don Carlos se veía diferente, más tranquilo, más sereno, como si la tormenta que había estado por dentro estuviera finalmente amainando. «Clara, quiero disculparme», comenzó sin rodeos, algo que rara vez se esperaba de alguien con su orgullo. «Lo que te hice fue injusto. Te traté como si fueras menos, como si tu vida no tuviera valor. Y, sinceramente, no sabía cómo darte las gracias por todo lo que me has hecho ver». Clara lo miró sin poder ocultar la sorpresa. Había llegado el momento en que el hombre que siempre la había despreciado finalmente reconocía su humanidad. Pero, a pesar de las palabras, Clara seguía siendo cautelosa. Sabía que las palabras por sí solas no bastaban. «¿Por qué ahora?», preguntó Clara, manteniendo la distancia emocional que había aprendido a crear. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?».
Don Carlos se quedó en silencio por un momento. Miraba las tazas de café vacías, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No lo sé. Quizá, al verte a ti, decidí mirarme a mí mismo. Estaba tan centrado en lo que tenía que nunca me pregunté si eso era lo que realmente quería. El poder, el dinero, todo eso me hizo olvidar lo que importa realmente. Clara lo observaba en silencio. Sabía que las palabras de él eran sinceras, pero ¿sería posible perdonarlo o se quedaría con el rencor? No quería ser una tonta, pero algo dentro de ella se ablandaba al ver cómo don Carlos mostraba su vulnerabilidad. Te he visto cambiar, y eso no es algo fácil, continuó Clara, mirando directamente a los ojos de él. Pero hay algo que aún no entiendo. ¿Por qué me buscas ahora? Él suspiró profundamente y por fin lo dijo. Porque me doy cuenta de que te admiro, y no quiero que eso que pasó entre nosotros quede como algo superficial. No quiero que la única relación que tengamos sea la que yo construí en el pasado. Si puedo, quiero empezar de nuevo. Clara se quedó en silencio por unos segundos. Era mucho lo que estaba en juego, tanto para él como para ella. Tenía la oportunidad de vengarse, de aprovecharse de la posición de don Carlos, de hacer que pagara por todo lo que había hecho, pero algo en su corazón le decía que quizás había una oportunidad de algo más. Vamos a ver, dijo ella finalmente. No sé qué va a pasar entre nosotros, pero sí sé que no quiero que esto sea un juego de poder. Si vamos a empezar de nuevo, que sea de verdad, sin máscaras. Don Carlos asintió, con una expresión de gratitud genuina. Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que valdría la pena.